Programa 13. Mezcla o compuesto. En este programa clasificaremos los materiales como elementos, compuestos y mezclas. ¿Será que todo lo que tengo aquí son mezclas? Veamos. Mezclé el cereal con la leche. Al café soluble le agregué agua. Y la sal. Veamos. El cereal es una mezcla heterogénea. Sus componentes se distinguen claramente a simple vista. El café es una mezcla homogénea, también llamada disolución, pues, aunque ya no se distinguen sus componentes, podrían volver a separarse, por ejemplo, haciéndolo hervir hasta evaporar todo el agua. Ahora bien, si la sal es también una mezcla, debe ser homogénea. Nunca he visto que alguien prepare sal mezclando diferentes ingredientes. Toda mezcla puede separarse por métodos físicos. Por ejemplo, la mezcla de agua de mar o agua salada puede ser separada evaporando el agua. La sal se cristaliza y así quedan separadas las dos sustancias, la sal y el agua evaporada. Cuando ya no es posible separar los componentes de una mezcla utilizando métodos físicos, entonces se obtiene una sustancia pura, como la sal. ¿Sabías que no es posible encontrar una sustancia 100% pura? Aunque se diga que una sustancia es pura, siempre existen pequeñas cantidades de otras sustancias. Por ejemplo, el alcohol etílico más puro contiene 0.5% de agua, por lo que su pureza es de 99.5%. Entonces, por así decirlo, todas las sustancias puras están algo contaminadas. Pero con una lupa no puedes distinguir las impurezas. Claro, no se ven. Ahora queda otra pregunta. ¿Qué distingue a unas sustancias puras de otras? Las sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos. En nuestra vida cotidiana, estamos en contacto con diversos elementos. Por ejemplo, el oxígeno, que es el gas que participa en el proceso de la respiración. Con el cobre y el hierro se elaboran diversos objetos de uso común. O bien, el mercurio se utiliza en los termómetros. Un elemento está formado por el mismo tipo de átomos. En cambio, un compuesto está formado por dos o más elementos cuyos átomos se agrupan siempre de la misma manera. A esta agrupación de átomos se le llama molécula. Por ejemplo, un átomo de oxígeno se une a dos de hidrógeno, formando una molécula de agua. Otros compuestos de uso común son la sal, formada por sodio y cloro, o el azúcar, compuesto por átomos de oxígeno, hidrógeno y carbono. Es posible obtener un compuesto a partir de dos elementos, mediante un cambio químico llamado síntesis. Por ejemplo,
podemos hacer que el elemento zinc y el elemento yodo se combinen químicamente para formar un compuesto. Para ello, colocamos los elementos en agua. Y filtramos. Dejamos evaporar el agua. Durante este procedimiento se ha producido un cambio químico, pues el zinc y el yodo se han unido para formar un compuesto, yoduro de zinc. Entonces, si la sal es un compuesto de sodio y cloro, debió unirse por medio de algún proceso similar, formando la sal. Vaya, vaya. Veo que se te va facilitando esto de la química. Ahora, ¿cómo separamos los elementos de un compuesto? En general, se requiere aplicar mayor energía para separar los elementos de un compuesto que para formarlo. El compuesto yoduro de zinc, que acabamos de sintetizar, puede separarse de nuevo en los elementos que lo forman si recurrimos a métodos de separación de mezclas, distintos a los físicos. Conseguimos la separación haciendo pasar una corriente eléctrica a través de una disolución de yoduro de zinc. El yodo se deposita en el extremo de uno de los cables y el zinc en el otro. Mediante un proceso químico similar, se pueden separar el sodio y el cloro que forman la sal. ¡Sorpréndete! Los átomos de cobre no son como vemos que es este elemento. Por ejemplo, este anillo hecho de cobre tiene brillo metálico, es de color cobrizo y es duro. Un átomo de este metal no es cobrizo ni tiene brillo. El modelo atómico y la configuración electrónica del cobre es lo que le permite explicar las características que observamos. Las propiedades macroscópicas de los compuestos y de los elementos no son las mismas que las de las moléculas que los conforman, sino el resultado de las interacciones entre dichas moléculas. Por ejemplo, a simple vista el azúcar es un sólido que forma cristales rígidos de color blanco, pero las moléculas del azúcar no son blancas ni rígidas.
De manera similar, la diferencia entre una mezcla homogénea y una sustancia pura la encontramos en el mundo de las moléculas. En una mezcla existen diferentes tipos de moléculas, ya sea de elementos o de compuestos. En cambio, una sustancia pura está formada por el mismo tipo de moléculas. La formación de compuestos químicos está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Ocurre, por ejemplo, en nuestro organismo con la formación del ácido gástrico durante el proceso de la digestión. También, muchos compuestos químicos son transformados en otros para el aprovechamiento de sus propiedades. Veamos. El ácido acetilsalicílico o aspirina es un compuesto que se utiliza para aliviar el dolor y reducir la fiebre. En un principio, este compuesto se obtenía de la corteza de un árbol, el sauce, pero en la actualidad se sintetiza en laboratorios químicos. La molécula de ácido acetilsalicílico está formada por 9 átomos de carbono, 8 de hidrógeno y 4 de oxígeno. El fármaco que se produce en mayor cantidad en el mundo es precisamente la aspirina. No solo en la industria farmacéutica, sino en diversos ámbitos y para muy diferentes fines, el ser humano ha aprendido a producir una importante cantidad de compuestos químicos. En nuestra vida cotidiana, ¿qué otras mezclas y compuestos encontramos? Descubramos esto y más del interesante mundo de la química en los siguientes programas.